Buenos días. Vamos a empezar con la recitación. La mayoría ya conocéis el texto, aquellos que no, por favor, concentraros mientras recitamos este sutra, el sutra del corazón de la sabiduría. Os concentráis en la impermanencia de la vida, os concentráis en la compasión, el deseo de que todos los seres sean felices, y recitaremos el sutra del corazón de la sabiduría, que sirve para eliminar obstáculos personales en la vida en general, específicamente eliminar obstáculos que impidan tener atención a este texto tan precioso que vamos a empezar a enseñar. Aquellos que lo queráis sofisticar, tenéis pedido por Ana Romero a Prajnaparamita. Tenéis también a Prajnaparamita aquí, que es la personificación del estado mental de la compasión y la sabiduría. Una vez así lo escuché: el ser bienaventurado moraba en Rayagriva, en la montaña banda de buitres, junto con una gran asamblea de monjes y una gran asamblea de bodhisattvas. En aquel tiempo el ser bienaventurado estaba absorto en la contemplación que examina los innumerables aspectos de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Mientras tanto, el superior Avalokitesvara, el bodhisattva o gran ser, observaba perfectamente el sentido de la profunda perfección de la sabiduría y vio que estos 5 agregados también son vacíos de existencia inherente. Entonces, por medio del poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al superior Avalokitesvara, el bodhisattva o gran ser, ¿cómo debería adiestrarse el hijo del linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? El superior Avalokitesvara, el bodhisattva o gran ser, respondió así al venerable Shariputra. Shariputra, cualquier hijo o hija del linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, debería observar las cosas de este modo. Debería observar correctamente que estos 5 agregados también están vacíos de existencia inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la forma no es otra que la vacuidad no es otra que la forma. Asimismo, la sensación, el discernimiento, los factores producidos de la conciencia son vacíos. Shariputra, si todos los fenómenos son vacíos, no tienen características, no son producidos, sino que tienen macros que están libres de ellas. Por tanto, Shariputra, la vacuidad, no hay forma, ni sensación, ni discernimiento, ni factores producidos, ni conciencia. No hay ojo, no hay conocimiento del ojo, ni conocimiento de la mente, ni siquiera conocimiento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, ni envejecimiento, ni muerte, ni siquiera extinción del envejecimiento, ni de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento de origen, ni cesación, ni sendero, ni sabiduría excelsa. Por tanto, Shariputra, porque no hay realización, los bodhisattvas dependen de que permanezcan la perfección de la sabiduría. Puesto que sus mentes no tienen instrucciones, carecen de Dios. Todos los budas de los 3 tiempos han despertado totalmente la iluminación completa, perfecta e insuperable. Por tanto, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el cuadro del el mantra de la perfección de la sabiduría es proclamado. Shariputra, el bodhisattva, gran ser, adiestrarse de este modo en la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el ser bienaventurado sintió aquella concentración y dijo al superior Avalokitesvara, el bodhisattva, gran ser, que había hablado de él. Bien, bien, oh hijo de buen linaje, así es, hijo de buen linaje, así es. La profunda perfección de la sabiduría de practicarse de esta manera que ha revelado. Incluso en esta forma. Cuando el ser bienaventurado dijo estas palabras, el venerable Shariputra, el superior Avalokitesvara, el bodhisattva, el gran ser, y aquel círculo completo de discípulos junto con los seres mundanos, dioses humanos y dioses de espíritu, quedaron deleitados a alabar grandemente las palabras del ser bienaventurado.
a través del poder de la verdad de las palabras de las tres joyas sublimes, que puedan eliminarse todos los obstáculos y dificultades, que puedan volverse existentes, que se puedan pacificar, que se pacifiquen todo tipo de interferencias, enfermedades y posibles que vienen de las circunstancias desfavorables, a través de las circunstancias favorables y todas las virtudes. Hacemos el ofrecimiento del mandala. Lo haremos en tibetano, por el origen del texto que vamos a explicar. La oración de refugio en tibetano. Sangye Shoram Suri Shananda Janju Kadurani Japsuchi Radhi Sangye Personaki Dona Denchu Sangye Dupacho Sangye Shoram Suri Shananda Janju Kadurani Japsuchi Radhi Sangye Personaki Dona Denchu Sangye Dupacho Sangye Shoram Suri Shananda Janju Kadurani Japsuchi Radhi Sangye Personaki Dona Denchu Sangye Dupacho. Vamos a empezar esta. En primer lugar, agradeceros que hayáis elegido este fin de semana para estar junto al Dharma, sobre todo con este texto tan precioso que vamos a explicar. Muchos lo tenéis, es el Tratado del Lamrim Medio. Es un texto, es quizás uno de los textos más importantes de la tradición que vengo siguiendo desde hace más de 42 años. Tanto Marta como yo hemos tenido la buena fortuna de recibir la transmisión oral y las enseñanzas en Suiza, en un monasterio, junto a unos de los maestros más excelsos que existen en Europa. De hecho, la transmisión que va a empezar este día de hoy, tan especial, viene de Trilla, uno de los maestros más fundamentales de la tradición Gelupa del siglo pasado. Trillan Rinpoche, maestro del actual Dalai Lama, falleció en los años 80. Y todas las enseñanzas que recibí para transmitiros este texto tan importante vienen de Gonzalo Rinpoche, discípulo de Geshe Rabten, en dos ocasiones, en el 1969 y 1972. Geshe Rabten, asistente de su santidad el Dalai Lama, fueron con 10 o 12 lamas tibetanos a Dharamsala, y en la habitación, en la habitación de Trillan Rinpoche les impartió este comentario. Después, en el 72, otro de nuestros maestros, Dayap Rinpoche, mano derecha de su santidad el Dalai Lama, pidió a Trillan Rinpoche enseñanzas sobre este texto, y en el 72, junto con estas Gonzalo Rinpoche, que es de quien recibimos este texto especial, pues volvieron a dar la transmisión de este texto. Entonces, esto es lo que voy a transmitir durante este fin de semana y los que vayan a venir. Mi intención es dar, aunque sea muy ambicioso, voy a tratar de ayudaros. Normalmente, como sabéis, la mayoría de vosotros sois estudiantes antiguos. Leer un texto sin recibir la transmisión se pierden muchísimas cosas. Por lo tanto, si no hay la transmisión oral, si no hay la bendición de la transmisión de este texto, pues es muy difícil entender lo que leéis. Aunque podáis entender intelectualmente, faltará siempre algo. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de dar un comentario, si no línea a línea, quizás página a página. Por lo tanto, los que habéis leído ya este libro,
os pido que una vez hayáis escuchado estas explicaciones, volváis a leerlo, porque se llena de vida. Las hojas que leéis, las líneas que leéis, se llenan de vida. Por lo tanto, haced un esfuerzo, porque esto es un texto muy, muy especial. Vais a sorprenderos en cada sesión. Durante todo el tiempo que estemos explicando este texto, os vais a sorprender, aunque muchos de vosotros penséis que sois estudiantes muy antiguos. Es una bendición muy especial poder recibir este texto en castellano. Generalmente, en España no se ha dado nunca en castellano. En Valencia creo que lo han dado en tibetano, lo cual significa pues, que la audiencia tiene que escuchar del tibetano al castellano, del tibetano al inglés y del inglés al castellano. Aquí vamos a intentar transmitir este texto pues, en nuestro idioma, lo cual será mucho más directo y vais a recibir muchísimas bendiciones, no por mí, sino por la fuerza y el poder de los señores que me transmitieron este texto. Por lo tanto, sed pacientes, vamos a tener tiempo para preguntar y vamos a empezar con esta maravilla, que son las enseñanzas del Lamrim. Lamrim, ya como sabéis, son las etapas del camino. Son las etapas del camino que lleva a la iluminación. Y vamos a empezar en la página 25 del libro, ¿no? La página 25 del libro. Entonces, Lama Tsongkhapa es el autor. Hace 2 años se celebró pues, el 600 aniversario de su muerte. Para alguien que es practicante budista, acercarse a las enseñanzas de Lama Tsongkhapa es una bendición por muchos motivos que iréis descubriendo, porque aquí se van a abordar muchísimas cosas que no recibisteis ni abordamos cuando estudiamos el Senda de Luz, que también era un texto de Lamrim. Diríamos que el Lamrim era el aperitivo, el Senda de Luz fue un aperitivo que recibisteis, un vermut, y ahora ahora vais a la comida principal, que es el Lamrim medio. Es un texto escrito hace 600 años. Marta y yo estuvimos en la cueva donde Lama Tsongkhapa escribió este texto en Ganden, en un monasterio de Ganden, en un monasterio de nuestro maestro, Siddhanta Gyatso. Por lo tanto, creo que con todas estas informaciones que vais a recibir, cuando leáis cada página de este texto, vais a recibir muchísimos sentidos y muchísimas explicaciones. Generalmente, cuando se da una enseñanza de Lamrim, es algo especial tanto para la persona que lo enseña como para las personas que lo escuchan, y generalmente la tradición de los grandes lamas nos dice que cuando escuchamos enseñanzas en general, pero específicamente enseñanzas de Lamrim, se requiere una explicación relativa a la motivación con la que hemos de escuchar. La motivación es algo que tenemos que trabajar todos, el que enseña y los que escuchan, y tiene que ver, la motivación reside en nuestra conciencia. Por lo tanto, si queremos hacer de estas instrucciones algo valioso, nuestra motivación es muy importante. Entonces, el precioso Lama Tsongkhapa, en el Senda de Luz, hay creo que es en el verso 10, dice algo relativo a la motivación, que tiene que ver, asemeja la existencia que tenemos, nuestra existencia física y mental. Nosotros estamos compuestos de cuerpo y mente, y es una gran virtud tener esta situación en la que nos encontramos, de tener el cuerpo sano. Porque, como sabéis, ahora mismo me acaba de llamar un estudiante. Ayer me llamó un estudiante que está enfermo. Hoy me ha llamado otro estudiante que está enfermo. Tener el cuerpo sano es una bendición, y a nosotros se nos pasa por alto en muchas ocasiones. La salud física es muy frágil. Cualquier cosa la puede romper. Por lo tanto, la motivación tiene que ver en apreciar esta base que tenemos, que generalmente no lo hacemos nunca. Pensamos que esto es algo que tenemos, que es algo que nos merecemos, que no tiene mucho valor. Y Lama Tsongkhapa lo que dice en este verso del Senda de Luz, de la canción del Lamrim, dice que debemos de aprovechar el tiempo, mientras estemos vivos, mientras tengamos salud, mientras nuestra mente funcione bien. Hemos de aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, porque lo que viene a enseñarnos es que generalmente desperdiciamos mucha energía. Mucha de la energía de la que ponemos en muchas cosas
está dirigida hacia cosas que no producen ni bienestar a corto, medio ni largo plazo, pero cogen muchísima de nuestra energía. Entonces la Amazon Kappa lo que hace es asemejar esta situación preciosa que tenemos con una gema preciosa. La gema preciosa es mitológica de la tradición budista y se llama la joya Chintamani. Se dice que quien tenga la joya Chintamani lo tiene todo, porque puede obtener todo tipo de riquezas, puede obtener todo tipo de beneficios, pero beneficios transitorios. Entonces, la Amazon Kappa asemeja nuestra situación actual de tener un cuerpo y una mente sanos, con una mente que puede investigar lo que escucha, con una mente que puede dedicar la energía hacia donde uno desee, ¿no? Entonces, este cuerpo que tenemos es más valioso que la gema Chintamani si la tuviéramos. Imaginaros, dice la Amazon Kappa, si tienes la gema Chintamani es como la lámpara de Aladino, de la tradición musulmana. Todo lo que quieres lo puedes obtener. Pues bien, la Amazon Kappa dice que este cuerpo es más valioso que esta joya, porque esta joya tiene una mancanza únicamente. Solo te puede dar cosas para esta vida. No puede eliminar los kleshas, las aflicciones mentales, todos aquellos acontecimientos internos que nos hacen estar mal en el día a día, y a veces minuto a minuto estamos mal debido a acontecimientos mentales que no controlamos. Muchos estados mentales negativos. La gema Chintamani no puede satisfacer este deseo de eliminar los estados mentales negativos. Pero un buen uso de este cuerpo y de esta mente puede eliminar nuestras emociones aflictivas, nuestras aflicciones mentales internas, que es nuestro verdadero enemigo. Por lo tanto, lo que está diciendo la Amazon Kappa para motivarnos para recibir estas enseñanzas es que esta existencia humana es preciosa, es rara y valiosa. Y la pregunta es si nos hemos dado cuenta de eso. Mientras nuestro cuerpo está sano, este cuerpo es sumamente valioso. Mientras nuestra mente está sana, nuestra mente es sumamente valiosa. Y por lo tanto la hemos de utilizar de la mejor manera posible, con buena intención. Utilizarlo para cosas que sean beneficiosas, para cosas que sean extraordinariamente virtuosas. Si no apreciamos la base que tenemos, si no valoramos la base que tenemos, si no usamos adecuadamente la base que tenemos, entonces la cuestión es cómo podemos hablar de seguir un sendero espiritual. Porque esta es la base de trabajo de cualquier tipo de sendero espiritual, o sendero de desarrollo interno, o práctica de Dharma. La base es apreciar este perfecto renacimiento humano, utilizándolo por el potencial que tiene, que es mucho. Porque con este cuerpo humano que tenemos, acompañado de una mente humana, una mente abierta, si no, no estaríais aquí, con este cuerpo y mente humana podemos satisfacer todos nuestros deseos materiales, como la gema Chintamani, y si no podemos, al menos podemos satisfacer nuestros deseos más íntimos, de liberación de dolor interno, de cultivo de estados mentales positivos, de eliminación de estados mentales negativos. Y todo esto se hace de modo gradual. No hay un sendero espontáneo, no existe un sendero rápido a la iluminación. Hay algunas técnicas que se denominan sendero rápido a la iluminación por motivos específicos, pero nunca son senderos inmediatos. Por lo tanto, lo que nos dice la Amazon Kappa es que aprovechemos el tiempo de la mejor manera posible, en el que estamos sanos, y la mejor manera de aprovechar el cuerpo es escuchando un texto de Lamrim, porque el texto de Lamrim te da todas las herramientas para poder gestionar tu mundo interno, para poder gestionar las tormentas internas, para poder gestionar los misterios de nuestra vida, para poder gestionar todas nuestras actividades físicas, verbales y mentales, para que produzcan resultados a corto, medio y largo plazo que produzcan bienestar. La gema Chintamani no tiene capacidad para hacer esto, pero nuestra determinación, nuestra sabiduría, nuestras intenciones virtuosas, nuestra motivación positiva, hace posible que este cuerpo se transforme. Y todo lo que hagamos, por ejemplo, durante este fin de semana, si tenemos esta motivación interna, pues hace que todo aquello que hagamos se vuelva muy positivo y esta estancia en este lugar se vuelva de lo más virtuosa posible. Depende de nosotros, de cada uno individualmente.
buena motivación a aprovechar el tiempo en lo que estamos haciendo y practicar de la mejor manera posible, en este caso de escuchar. Hablaremos de escuchar porque va a llegar en este curso, va a llegar la actividad de escuchar adecuadamente. Entonces, imaginad que tuvieseis en casa algo que es precioso, raro y difícil de encontrar. ¿Qué estado tendríamos? ¿Cómo cuidaríamos de estas cosas que tenemos en casa que son raras, difíciles, valiosas, difíciles de encontrar, etcétera? Nuestro estado mental sería sumamente extraordinario, sumamente positivo. Y en el lado opuesto, si usamos mal esta existencia, producimos malestar a nuestro interior y a los demás. Bien usada, esta existencia puede ser la fuente de bienestar para el corto, medio y sobre todo largo plazo. Si no dedicamos tiempo a actividades virtuosas, estamos desperdiciando esta gema tan preciosa que es superior a la gema Chintamani. Tanto todo esto es una meditación que podemos reflexionar, en la que podemos reflexionar. Entonces nos hemos de cuestionar también por qué hemos de morirnos, por qué nos toca separarnos de seres queridos, por qué hemos de perder las cosas bonitas que obtenemos, el conocimiento que tenemos, etc. Todo el mundo está ante este dilema. El Lamrim da respuestas a estos dilemas existenciales. Llega un punto en que no recordaremos ni el nombre que tenemos. Llegará un punto en que quizás los demás ni tan siquiera se acordarán de nuestro nombre. Entonces esto es muy cruel, incluso aunque no pienses en las vidas futuras, pero esta es la naturaleza de la existencia cíclica en la que estamos. Y el Lamrim lo que hace es simplemente revelarte lo que hay, dónde estás y qué tienes que hacer para gestionar toda esta mare magnum de cosas a veces deseadas, pero también de muchas veces de cosas no deseadas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos ocurren estas cosas? El bien, el mal, estamos bien, estamos mal, tenemos desgracias, tenemos buenas fortunas. ¿Por qué ocurre esto? Es inútil buscar un culpable porque nadie lo crea a excepción de la ley de la causa y efecto, de la ley de la causalidad. De las primeras cosas que nos encontraremos cuando estudiemos este texto es la ley de la causalidad. No existe, que básicamente significa siempre recoges lo que siembras. Siempre recoges lo que siembras, bueno y malo. Esto es el creador de todas nuestras experiencias y según esta ley, tanto el malestar que experimentamos las personas como la felicidad, tanto la liberación o la iluminación, que son palabras mayores, tiene siempre sus propias causas. Igual que en el mundo físico, todo tiene sus propias causas. No hay nada que surja de la nada. En el mundo físico es un axioma irrefutable. De la nada no surge algo. En el mundo, el Buda lo que descubrió es que en el mundo interno ocurre lo mismo. Si queremos la liberación, hemos de sembrar causas para la liberación. No esperar a que venga porque no viene nunca nada sin causas. Si queremos apartarnos del malestar a medio y largo plazo, hemos de crear las causas necesarias para ello. Entonces, todo esto se entiende cuando entendemos la relación que existe entre nuestros estados mentales, los actos que hacemos y los resultados que recibimos. Todo esto es lo que gradualmente el texto nos va a explicar con mucha profusión de razonamientos, con mucha profusión de citas, con mucha profusión de explicaciones lógicas. Entonces, la base para crear malestar y bienestar no está en ningún otro sitio, no está en un sitio lejos, está aquí, donde estamos. Por lo tanto, significa que la mirada no tiene que estar fuera hacia cosas externas, ni tan siquiera el Buda, ni tan siquiera Prajnaparamita. Hemos de mirar hacia el interior y eso es lo que enseña el Lamrim. Lo iréis descubriendo a medida que se vaya desarrollando la explicación. Entonces, siempre para que surjan resultados, por ejemplo, este cuerpo es un resultado de causas específicas, no surge de la nada. Este cuerpo, las causas materiales del cuerpo vienen de las semillas de nuestros padres. Pero el por qué tenemos el cuerpo que tenemos y las circunstancias que tenemos, más favorables o menos desfavorables, esto viene de actividad que nosotros hemos creado previamente.
Hay causas principales y causas secundarias. Las causas secundarias de tener este cuerpo y esta mente son, en definitiva, las semillas de nuestros padres, de esta vida. Pero las condiciones que tenemos, el medio ambiente en el que vivimos, las tendencias que tenemos, hacia dónde queremos ir, qué tipo de elecciones hacemos en nuestra vida, no vienen de nuestros padres, vienen de nuestras intenciones internas. Y las intenciones son karma. Las intenciones es mente, conciencia. Nuestro cuerpo, que está formado de átomos, no tiene intenciones. Es nuestra mente, que no está formada de átomos, la que tiene intenciones. Por lo tanto, aquí hemos de desarrollar la aspiración para explotar este cuerpo y esta mente en el lado positivo, para que trabaje a nuestro servicio. Hemos de intencionadamente tratar de desarrollar la aspiración de volver a encontrarlo practicando ética. La ética saldrá en este curso bastante. Ya sé que generalmente pensamos que todos somos éticos, pero explicaremos por qué no lo somos tanto en el día de hoy. Entonces, la práctica de la ética es la causa principal de que tengamos un cuerpo en buen estado, con una mente abierta, con una mente más o menos con inteligencia para discernir, etc. No surge de la nada un cuerpo con estas condiciones. Por ejemplo, ahora hay personas que están experimentando situaciones muy desagradables muy cerca nuestro, llámale esta guerra desastrosa que está ocurriendo, y son personas exactamente igual que nosotros. Exactamente igual, no hay diferencia. Entonces, utilizar bien nuestra energía para explotar la lámpara de Aladino o la gema Chintamani mitológica que se utiliza en estas tradiciones musulmanas o, en este caso, budistas, hemos de buscar liberarnos del apego insano a las cosas de esta vida y el karma que nos esclaviza. El apego insano, la obsesión insana de encontrar algo que no se puede encontrar. Nos hemos de liberar de eso. Hemos de generar la intención de liberarnos del apego insano hacia las cosas de esta vida. Después hemos de no solo liberarnos de este apego insano que nos impulsa a actuar, a crear karma sin ton ni son, que produce resultados que nosotros experimentaremos con mucho ton y con mucho son. Después hemos de tratar de buscarnos, hemos de tratar de liberarnos del impulso que está detrás de nuestras intenciones, que son estados mentales negativos. Cuando hacemos una acción, siempre hay un estado mental que nos impulsa a hacer la acción, que son kleshas, estados aflictivos. Son estados internos que cada uno tiene, personales e intransferibles. En la tradición budista se estudian, más adelante se estudiarán los engaños. Hay de muchos tipos. Hoy los empezaremos también a mencionar. Y también buscar liberarnos del egoísmo insano, que es el desarrollo del amor y la compasión. Entonces, este es el orden en el que se presenta. El orden en el que se presenta. Primero, los dos primeros propósitos son personales. Debemos de mirar hacia adentro. Cuando esto lo tenemos resuelto, después salimos hacia afuera. Si lo hacemos al revés, en el Lamrim se dice que esto no es apropiado. No es apropiado. Entonces, en el Dharma hay dos cosas importantes que tenemos que aplicar siempre que escuchamos, siempre que meditamos. Al principio, una buena motivación, que no esté centrada en obtener reputación en esta vida o cosas en esta vida. Si no, estamos sembrando en el campo de nuestra conciencia semillas positivas, porque vamos a seguir, nos guste o no, vamos a seguir a corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, todo lo que sembramos en nuestro interior no se pierde. Pues todo lo que sembramos que sea lo más positivo posible. Después, al final, dedicar la energía de lo que hemos hecho, la energía positiva. Si tienes la motivación al principio de escucho para mejorar mi comprensión, para mejorar el control sobre mis engaños, para mejorar mi estancia en esta vida pasajera, efímera. Entonces, al final, cuando dedicas la energía, dedicar la energía para beneficio de todos los seres hace posible que se cumpla la motivación con la que empezaste. La dedicación es la manera de hacer posible que la motivación con la que empezaste se cumpla. Por lo tanto, en un principio la motivación, aprovechar este cuerpo. Tiene muchísimas facetas que nos son desconocidas
y que en el texto se irán desarrollando para que las conozcamos y podamos meditar en ellas, como hacemos cada año en los retiros, porque hace años que estamos haciendo retiros en diferentes temas del Lamrim. Entonces, el Buda, Sangye en tibetano, cumple su propósito de llegar a la iluminación a través de la actividad de enseñar Dharma, porque el Buda se dio cuenta que lo que libera a los seres es enseñar. Buda hacía milagros, pero los milagros no ayudan a los demás, ayudan específicamente a alguien particular en un momento particular. Lo que ayuda a los demás es escuchar la enseñanza. Entonces, ¿por qué el Buda enseña? El propósito de por qué el Buda enseña a los seres iluminados es para ayudar a las personas a liberarnos del sufrimiento, dukkha, del malestar. De aquí no se refiere únicamente, como sabéis, al sufrimiento físico, sino sufrimiento mental, sufrimiento existencial, sufrimiento de todo tipo que tenemos. Entonces, esta es la razón por la que el Buda enseña. Es decir, aprovechemos esta situación y escuchemos las enseñanzas, y el propósito es aliviar nuestro malestar interno, que es lo más importante para nosotros. Entonces, en la página 56, haciendo un inciso, en la página 56, si vais al libro, en la página 56 hay una cita del Buda mismo, que dice lo siguiente, y el Dalai Lama la utiliza muchas veces. Los sabios, aquí se refiere a los sabios, se refiere a los seres iluminados. Es este verso que aparece en la página 56. Los sabios no lavan los actos negativos con agua, no extraen el sufrimiento de los seres con las manos, no transmiten sus realizaciones espirituales a los demás o a otros, liberan enseñando la verdadera naturaleza de la realidad. Es decir, el budismo es muy diferente de cualquier otra religión que conozcamos. Generalmente no es posible eliminar la raíz del sufrimiento. La raíz del sufrimiento en la tradición budista no es responsabilidad de nadie más que de nuestra ignorancia. Es un estado mental aflictivo que confunde la naturaleza de las cosas. Muchos de vosotros estáis siguiendo el estudio de la mente. Y hemos hecho recientemente el factor mental de la sensación. Por ejemplo, hay muchas cosas que hemos de conocer de nosotros mismos. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Pero fijaros bien, la metodología para conocernos a nosotros mismos no se expuso en la filosofía griega. Se expone extensamente en la tradición budista. Por ejemplo, cuando hablamos de la sensación, decíamos, la sensación es un resultado de acciones previas. Tienes una sensación positiva, negativa o neutra en dependencia de las cosas que ves, hueles, tocas, saboreas o piensas, ¿vale? Entonces, después, la sensación desagradable desencadena kleshas, que son afecciones mentales, ¿sí o no? Los que escucháis el texto, cuando tienes una sensación desagradable, sin darnos cuenta despertamos aversión. Si es agradable, generamos apego. Y si es neutra, ni una cosa ni la otra. No vemos ningún efecto. Se refuerza nuestra ignorancia, porque desconocemos la naturaleza de esta sensación neutra. Entonces, en general, las personas, como nosotros, no detectamos la sensación agradable que está detrás de la ira, ni la sensación agradable que está detrás del apego. Entonces, en meditación vipassana lo que se intenta hacer es que la persona sea consciente, detecte las sensaciones agradables, desagradables y neutras para que no responda con estados mentales negativos que nos molestan al instante. Vale. Entonces nosotros, cuando se habla de ignorancia, desconocemos la relación que existe entre las sensaciones y nuestros estados mentales. Y también desconocemos la naturaleza de las sensaciones que ocurren en nuestro interior. Porque, por ejemplo, la sensación es un estado mental omnipresente, es decir, en cada instante hay un tipo de sensación en nuestro interior. Cada instante, incluso mientras dormimos, incluso en el proceso de la muerte, hay sensación de algún tipo. La experiencia agradable, desagradable o neutra. Entonces, cuando sale la sensación, surge la ira.
Y lo que no entendemos a veces es que cuando surge la ira, vuelve a surgir una sensación desagradable. Porque la ira es un estado mental negativo, productor de sensaciones desagradables. Esta sensación que produce la ira y la sensación que produce a posteriori la ira son diferentes. Por lo tanto, esto es una ignorancia por parte nuestra. Pero la ignorancia no se refiere aquí, cuando el Buda habla de la ignorancia, no se refiere a desconocer un idioma, a desconocer una materia física, una materia de conocimiento, etc. Se refiere a desconocer la verdadera naturaleza de lo que ocurre en nuestro interior. Y esto es un ejemplo muy limpio que he puesto. Sensaciones ocurren constantemente. Unas producen kleshas y otras son resultado del klesha en el día a día. Por lo tanto, a veces estamos mal, tenemos sensaciones desagradables, generamos aversión y esto produce sensaciones desagradables. Estas sensaciones y estas son distintas. Porque la mente funciona que un instante produce un instante inmediatamente anterior. Por lo tanto, si no controlamos nuestro mundo interior, es muy difícil hablar de conocernos a nosotros mismos. Lamrim es un texto definitivo para conocer lo que ocurre en nuestro interior. Si esto no me parece que es suficientemente claro. Por lo tanto, no es posible, dice el Buda, eliminar la ignorancia. Este ha sido un ejemplo pequeño, pero hay muchísimas más. Confundimos lo que es transitorio y le otorgamos una existencia eterna a las cosas, una existencia permanente. Esto es otro nivel de ignorancia que produce muchísimo malestar interno. Confundimos lo que no es placer por lo que es sufrimiento, lo confundimos por placer en ocasiones. Entonces en el Lamrim se desvelan todos estos secretos que ya están en nuestro interior y nos dan pistas para poder comprender todo este material abrumador de elementos internos que pululan por nuestro interior. Por tanto, la espiritualidad en la tradición budista es gestionar nuestro mundo interior, no tiene nada que ver con... Aquí lo dice el Buda, no es la fe la que te va a liberar, es la sabiduría. La fe te inspira, la fe te ayuda, pero lo que nos liberará en definitiva es nuestra sabiduría, nuestra práctica de concentración, nuestra práctica de ética. Estos tres son los que nos liberarán. Tanto, la fe te puede inspirar, es virtuosa, es un estado mental virtuoso. Pero lo que en definitiva te libera es la sabiduría. Y el estudio del Lamrim te ayuda a despertar ética, te ayuda a generar concentración adecuadamente, porque tienes instrucciones muy profundas y te ayuda a gestionar tu sabiduría, para eliminar la ignorancia, para eliminar estados mentales negativos. Entonces, el proceso empieza con la sabiduría de escuchar. Escuchar. Este es un texto profundo. Entonces yo os voy a dar informaciones que sé que en cada sesión seguro que vais a quedar sorprendidos, los antiguos y las personas más nuevas. Escuchar es meditar. Generalmente pensamos, hay gente que dice, esto es teórico. No, no es cierto. Escuchar, si tenéis la motivación adecuada, aquí os estáis exponiendo vuestra mente a ideas distintas a las habituales. Y por lo tanto, algunas te van a gustar, otras te van a mover tu interior. Esto es vipassana, de alta precisión. Por esto se habla, el Buda no habló en vano de la sabiduría de escuchar, contemplar y meditar, porque si no escuchas, no tienes material para contemplar y averiguar e investigar. Y si no tienes este material para contemplar, ¿en qué te vas a concentrar? ¿En qué vas a meditar? Escuchar, contemplar y meditar sale muchísimas veces, pero tenéis que entenderlo con una mente muy flexible. Escuchar es leer. Cuando lees un texto adecuadamente, línea a línea, pensando en sus múltiples opciones que te dan. Cada línea te puede abrir opciones distintas del conocimiento del Dharma. Por lo tanto, escuchar y leer es un tipo de meditación. Si pensáis que escuchar y leer no es meditación, no es correcto. Cuando escuchas con atención, la atención es una parte indispensable de cualquier meditación, mindfulness, en la tradición budista. Por lo tanto, si lees un texto con mucha atención,
y estás gestionando lo que escuchas, si te parece correcto o incorrecto, si te parece normal, si es lógico, si es coherente, estás haciendo vipassana. Estás moviendo tu energía interna, por decirlo así. Y este es un tipo de meditación. Si no se hace esto, la meditación de algo en particular no puede fluir bien porque no tienes material. No tienes material en donde sostener la mente. Por lo tanto, la sabiduría de escuchar, contemplar y meditar es imprescindible y empieza siempre por la sabiduría de escuchar y por esto nos reunimos. Pero no entendáis por escuchar una escucha pasiva. Tenéis que tener la mente despierta durante todo el tiempo. Y la tenéis aquí, no la tenéis en el despacho o en vuestra casa. Tenéis que estar aquí. Por esto escuchar, en este curso hay un capítulo dedicado a cómo se escucha. Escuchar es un tipo de meditación, como veréis en el día de hoy y mañana. Por lo tanto, nuestra motivación para escuchar el texto del Landrim es aprovechar nuestro cuerpo humano de la mejor manera posible en el día a día. Cada día podemos practicar Dharma con esta buena motivación, específicamente una motivación a largo plazo. Escucho para llegar a la iluminación, para poder ayudar a los demás a través de la enseñanza, a través de los medios que se puedan desarrollar. Entonces, vamos a la página, porque vamos a empezar el texto, la página 25. El primer capítulo es la grandeza del autor. Si tenéis los encabezamientos, os envío un PDF, pero si no lo tenéis, no pasa nada. Lo iré explicando. La grandeza del autor, aquí, respetuosamente me postro. El texto tiene 3 secciones y en el encabezamiento salen los elementos introductorios de las explicaciones, página 25, que está aquí. Fernando ha hecho este trabajazo de poner las páginas. Expresión de veneración. La expresión de veneración es respetuosamente me postro ante los pies de los compasivos y venerables seres santos. Esta es la expresión de veneración, que básicamente lo que significa la expresión de veneración, vamos a explicar todo. La expresión de veneración es una manera en que el autor se siente humilde. Para componer textos en la tradición budista, el autor tiene que hacer un ejercicio de humildad. Un gran practicante tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. Por lo tanto, siempre respetuosamente me postro a los pies de los compasivos y venerables seres santos. Se refiere a esta frase que viene después, que tiene 5 componentes. Está bendito, Señor de este mundo paciente, explicaremos por qué. Regente del Buda es Maitreya, Señor del Dharma, Manjughosha. Se refiere aquí básicamente a ver, la enseñanza mundo paciente alude al mundo que tiene una vertiente positiva y negativa, que es nuestro mundo, porque aquí se pueden manifestar bodhisattvas que no temen a los engaños de los seres conscientes. Entonces, Sakyamuni Buda se manifiesta en este mundo, tras su iluminación enseña, y sabe que enseña a personas que tenemos engaños, no se aparta, sino que se queda aquí impulsado por su compasión para enseñar, sabiendo que históricamente, si cogéis la historia del Buda, tras su iluminación, el Buda estuvo 49 días apartado, porque lo que él descubrió es que en el mundo no hay un creador aparte de nuestra ignorancia, aparte de nuestra mente. Es el primer sistema filosófico, no lo voy a llamar religión porque no es exactamente una religión, aunque tiene muchos aspectos religiosos. El Buda fue el primer maestro que no atribuyó la causa del mundo y la causa de nuestras desgracias a entidades externas. Llámale Ishvara, llámale Prakriti, llámale Dios en la tradición judeo-cristiana. Él simplemente señaló, las personas sufrimos porque hay un desajuste en nuestro interior, producido por nuestra ignorancia. Es el único. Por lo tanto, estuvo 49 días dudando, se apartó tras su iluminación, pero sabía, si voy a enseñar esto, el mundo piensa al revés. Todos atribuyen las desgracias a cosas externas. Llámale Dios, llámale los demás, llámale tú eres culpable de mis desgracias, etc. Entonces él sabía que esto era
una revolución y fue muy criticado en su momento porque la India estaba repleta de teorías distintas, materialistas. Reduccionismo, materialismo ya estaba en la época del Buda. Luego había las grandes religiones y todas se basaban en que algo externo era el responsable de las desgracias de los seres. Y el Buda fue el primero que rebatió a través de la lógica, y por esto existe la lógica en la tradición budista, para debatir con los que piensan de otra forma. Entonces el Buda estuvo 49 días apartados hasta que, debido a la compasión, pues enseñó su doctrina, por decirlo así, sus principios, porque sabía que es la única manera en que uno puede liberarse del samsara, liberarse de la existencia cíclica, liberarse del sufrimiento, del malestar. Por lo tanto, aquí Lama Tsongkhapa, que es el autor del texto, rinde homenaje al bendito que es Sakyamuni Buda y al regente del bendito que es Maitreya. Esto lo podríamos ampliar. Maitreya, en teoría, para los budistas es el próximo Buda que se va a manifestar. Después de Sakyamuni Buda viene Buda Maitreya. Pero aquí lo que nos interesa de Maitreya es que Sakyamuni Buda tenía muchos estudiantes, pero había dos que realzaban en cuanto a lo que se denomina la práctica del amor y la compasión, la práctica del método, la práctica de la vastedad, que son términos que salen aquí, así podéis entender mejor el texto, que se refiere que eran expertos en pronunciar algunas de las enseñanzas del Buda, o la esencia de las enseñanzas del Buda, que tenían que ver con el lado, diríamos, de qué modo estamos en el universo. El karma, el sufrimiento, la muerte, las emociones aflictivas, generar comprensión del karma, etc. Entonces, Maitreya aquí es un maestro a través del cual hemos recibido clarificación sobre lo que es la parte de la enseñanza que dio el Buda, inmensa y voluminosa, que tiene que ver con nuestra ética, nuestra relación con el karma, la relación de los engaños mentales con nuestros actos, las consecuencias que recibimos, el desarrollo de la concentración, el desarrollo de los senderos para llegar a la iluminación. Entonces, por esto el autor rinde homenaje a Maitreya. Y por el otro lado está Manjughosha. Manjughosha es el Buda, diríamos, es la representación de la mente sabia de los seres iluminados, ¿no? Entonces, Manjughosha es lo mismo que Manjushri. En sánscrito, el significado de Manjushri es voz gentil. Se refiere al Buda que comprende la naturaleza última de las cosas, la sabiduría budista. En el budismo se habló de los átomos antes que Demócrito, en la tradición griega. Porque en el budismo no hay este cisma o este divorcio que ocurrió en nuestra cultura. La religión es una cosa y la filosofía y la ciencia es otra. En el budismo siempre han ido juntas. Por esto en el budismo hay muchos textos relacionados con el Abhidharma, es decir, con Manjushri, que explican el origen del universo físico, la relación del mundo físico con la mente de las personas que habitan en él. Todo esto se explica en los textos budistas. Por lo tanto, el budismo no lo veamos, y lo sabéis, porque hace muchos años que estáis conmigo, únicamente como una religión en el sentido que generalmente le otorgamos. En el budismo hay ciencia. Pero desde el primer instante, incluso en el hinduismo hay ciencia. En el budismo se intenta descubrir la naturaleza de las cosas, y esto es facultad de Manjushri. Las cosas aparecen como permanentes, cuando en realidad la ciencia hoy en día sabe que las apariencias que tenemos no son justas, porque la ciencia sabe que las cosas son transitorias, aunque aparezcan sólidas. Todo está cambiando instante tras instante. E incluso más allá, en el budismo se habla de que las cosas no existen como aparecen, en el sentido de que aparecen como si existieran fuera de la mente percibidora, y hoy en día se sabe que nada existe fuera de la mente del sujeto que está percibiendo la realidad. Por lo tanto, Lama Tsongkhapa presenta veneración hacia estos dos seres que transmitieron y clarificaron el sentido de estas dos grandes vertientes de la enseñanza budista. ¿Con qué propósito? Para que nosotros entendamos la esencia de lo que es la tradición budista. Si pensamos que la tradición budista es encender una velita delante de tus maestros o en tu templo,
Esto no es la tradición budista, ni en el Mahayana, ni en el Theravada, porque está basado, los estudiosos budistas, los grandes practicantes budistas, dedican horas y horas y horas a la contemplación, al estudio de la mente, por ejemplo. En el budismo hay un estudio de la mente desde hace 2600 años. Un estudio profundísimo de la mente, porque abordan el aspecto psicológico y el aspecto epistemológico de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque la raíz del sufrimiento de las personas, el Buda descubrió que está en errores perceptuales y conceptuales en nuestra mente, con los que ya venimos. Por lo tanto, la función de estudiar un texto como el Lan Rim es gestionar la raíz de nuestro sufrimiento, gestionar la raíz del sufrimiento, que está aquí, no está en ninguna otra parte, está aquí en nuestro interior. Por lo tanto, se estudian, por esto Lama Tsongkhapa rinde homenaje porque a estos dos, que se podría explicar muchísimo, pero no voy, si no, no nos moveremos de la primera página. Es decir, luego la esencia de estas enseñanzas, estos grandes maestros la clarifican y la presentan de una forma que personas como nosotros podamos acercarnos a la esencia magna de lo que significa los principios budistas. Y después salen Nagarjuna y Asanga, es decir, Maitreya y Manjushri existieron en el 2600 en el 600 años antes de Cristo como discípulos principales Mahayana de Sakyamuni Buda. Estaban a su lado, físicamente. Después, Nagarjuna y Asanga son clarificadores que vienen posteriormente, son del siglo III-IV después de Cristo, que lo que hacen es clarificar esta enseñanza de los dos grandes discípulos principales de Buda. La clarifican para quién, para nosotros. Para nosotros. Ellos ya la entendían, pero la clarifican para la audiencia, para que entendamos la profundidad de la enseñanza que dio el Buda. Entonces, aquí en el texto sale muchísimo, estamos en la primera página. Explicaré una vez, me inclino ante vosotros con respeto, porque si te inclinas ante alguien es porque tu mente está en un estado de humildad, si no eres hipócrita. Entonces, en este caso no se considera la hipocresía, pero Lama Tsongkhapa se ha considerado un ser iluminado, ¿no? Y engaños en su interior. Incluso un ser iluminado como Lama Tsongkhapa se postra ante Manjushri, ante Maitreya, ante Nagarjuna y Asanga, porque son el canal a través del cual se puede explicar esta enseñanza en el siglo XXI. Y esto tiene una importancia. Y vamos a reincidir en ello. Se tiene que explicar la grandeza del autor para que reforcemos el por qué estamos aquí, por qué estudiamos la tradición budista. Viene de seres excepcionales. Hoy en día hay muchos senderos espirituales llamados así, que no tienen un origen. El origen puede ser, pues bueno, un par de, yo qué sé, de personas inteligentes en Estados Unidos que se inventan unas técnicas específicas para que las personas tengan como un entretenimiento interno, y a esto lo llaman espiritualidad, porque tenemos confusión, y todo esto se va a explicar en el día de hoy. ¿Qué es la espiritualidad? Un sendero interno. ¿Qué significa desarrollar un sendero interno? Y os vais a sorprender porque incluso nosotros tenemos ideas sobre lo que es el sendero interno que quizás no se ajustan a lo que se explica en los textos, ¿no? Entonces, aquí la práctica se puede resumir en estos dos, por un lado. Maitreya, en las enseñanzas budistas, más adelante, al final sale profusión de instrucciones sobre cómo desarrollar amor, compasión, etc. Viene de Maitreya. También aquí encontraréis muchas instrucciones sobre la concentración, la sabiduría a nivel muy profundo. ¿De dónde viene? De Manjushri. ¿Quién clarifica posteriormente? Asanga, en el lado de Maitreya, y Nagarjuna. Clarifican la enseñanza definitiva de la interpretativa, que el Buda dio muchísimas enseñanzas y todo esto. Es importante saberlo como practicantes que somos. Como practicantes que somos. Es decir, que en todo lo que se ha explicado hay muchísimo que tenéis que procesar. Y esto es meditación, esto es vipassana, no es concentración unipuntualizada, es vipassana. Entonces, aquí
Lama Tsongkhapa pues da esta explicación, en esta cita dice: me inclino ante vosotros con respeto porque conoce la importancia de recibir estas instrucciones, de que le vengan, diríamos, como ya mascadas. Y dice: explicaré una vez más de modo resumido. Explicaré una vez más porque el Lamrim, primero él compuso el Lamrim Chemo. Lama Tsongkhapa en una ocasión era ya un experto. Él debatía con todas las tradiciones de su época porque se daba cuenta, él se basaba en las grandes explicaciones de Nagarjuna, de los clásicos, Chandrakirti, etc. Y se dio cuenta de que en todas las tradiciones que habían en aquel momento, no se había inventado todavía la tradición Gelupa, pero se daba cuenta de los errores que cometían en el vacío, en la explicación del vacío. ¿Vale? Y entonces, en un momento dado, Lama Tsongkhapa, que era un ser excepcional, tenía visiones de Manjushri. Y en un momento dado dicen, y él ya sabía muchísimo, nadie podía debatir con él, de ninguna de las tradiciones. Sobre el vacío, él siempre buscaba la visión correcta, prasangika, mayamika, que es una visión elevada de la comprensión de la naturaleza última de las cosas, la más elevada, y él se pensaba, pues ya intelectualmente, pues defendía esta posición filosófica, y en una ocasión contactó con Manjushri y le dice: ¿dónde crees que estoy? ¿En la Svatantrika Madhyamika o en la Prasangika Madhyamika? Y Manjushri le respondió: en ninguna de las dos. Dice: si quieres entender la visión prasangika, tienes que irte de retiro, a acumular energía positiva y purificar energía negativa. Entonces Lama Tsongkhapa se fue 4 años con 8 discípulos suyos a Retin, cerca de Retin, que era un monasterio de la tradición de Atisha, que saldrá ahora a continuación porque es el autor del Lamrim. Y ahí durante 4 años, él realizó finalmente, tuvo la experiencia de la visión prasangika madhyamika, y a partir de entonces es conocido como uno de los grandes renovadores de la tradición budista, de toda la tradición budista, no solo la tibetana, sino también de fuera, porque es un presentador de la visión prasangika exquisito. Generalmente se dice que otras tradiciones o seguían la Chittamatra o seguían la visión svatantrika, prasangika, de las que hablaremos al final del texto. ¿Vale? Entonces, explicaré una vez más, es que en este retiro Lama Tsongkhapa compuso lo que se denomina el Lamrim Chemo. Chemo es grande. El Lamrim extenso, es el doble de este. Y explicaré una vez más, voy a explicar el Lamrim medio. Es decir, primero, creo que compuso el Lamrim Chemo a los 46 años y a los 57, cuando Lama Tsongkhapa tenía 57, en Ganden ya sus estudiantes le habían hecho un monasterio porque ya estaba mayor, y para evitar hacerle viajes, porque Lama Tsongkhapa era un monje itinerante, no tenía templo, iba de un lugar a otro a debatir con otras tradiciones y era notorio, muchísimas historias en su biografía. Entonces, como que no estaba muy bien, sus estudiantes le prepararon un monasterio, que es Ganden. Y en una cuevecita, en un retiro, él compuso este texto que tenemos. Entonces, las palabras que vienen aquí son todas originales de Lama Tsongkhapa. Está escrito originalmente, la traducción viene del texto original de Lama Tsongkhapa. Os voy a dar más instrucción al respecto. Entonces, explicaré una vez más, de modo resumido, las etapas del sendero de la visión profunda. La visión profunda, diríamos, Manjushri, que explica la visión profunda de las cosas. Visión profunda también es Vipassana, que hoy en día se ridiculiza o se menosprecia. Hay mucha gente que piensa que Vipassana es meditar en la respiración, es un craso error. Vipassana es ver la verdadera realidad de las cosas, no respirar. Ver la verdadera realidad de las cosas. Y la vasta conducta se refiere a la enseñanza de Maitreya o de Asanga, que es karma, los senderos, comportamiento, la ética, la concentración, etc. Con el propósito de hacerlo fácil de entender. Entonces aquí tenéis una explicación de las primeras líneas del texto. Se podría explicar muchísimo más. Entonces vamos a seguir.
Porque después aquí dice el Dharma que aquí se presenta, explica el modo en que se guía a los afortunados al nivel del estado de Buda mediante las etapas del sendero a la iluminación. Lamrim es etapas del sendero a la iluminación. Lamrim. Lamrim tiene en la transmisión oral, por esto es importante recibir instrucciones orales, se dice, escuches un día, un fin de semana el Lamrim o lo escuches todo, si lo escuchas todo, tienes toda la información, no necesitas nada más. Puedes irte a una isla apartado y tienes toda la información, no te va a faltar. Si tienes problemas en la concentración, revisas el texto y ahí te lo soluciona. Si tienes problemas en la sabiduría, revisas el texto y ahí te lo soluciona. Si tienes problemas con la bodhicitta, revisas el texto, está todo. Pero tenéis que saber extraerlo. Y para extraerlo, por esto está la tradición de las transmisiones orales, de las explicaciones que acompañan estas palabras escritas hace 600 años para que estén vivas en vuestro corazón en el siglo XXI. Si no, se pierde cosa. Entonces, el Dharma que aquí se presenta explica el modo en que se guía a los afortunados. Nosotros somos afortunados de poder recibir estas instrucciones. Al nivel del estado de Buda. Este es el manual para llegar al estado de Buda, es el GPS. Que puedes ir donde quieras. El otro día nosotros somos ya del siglo XIX, Marta y yo, y descubrimos cómo ir de Nena Casas a Can Tomás a hacer patatas bravas con el GPS. Bajando por la calle me voy. Lo vi de mi hija en Estambul, que lo utiliza la gente joven. GPS, esto es un GPS. Para tu interior. Para ir donde quieres ir. Y apartarte de donde no quieres estar. Pero tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo. Entonces, etapas del sendero a la iluminación son todo lo que necesitas para llegar a la iluminación. O sea, de aquí quizás luchamos contra una tendencia que tenemos en Occidente, que hemos perdido el sentido de lo que es un sendero espiritual, tenemos miedo de las religiones, la religión, y tenemos muchas ideas incorrectas sobre lo que es una religión. Una de las ideas más profundas e incorrectas es pensar, yo mismo lo voy a hacer. Esto es muy profundo. O pensar, el sendero espiritual es a base de las experiencias que tengo en la vida, me harán ir hacia la iluminación. Muy extraño. Muy extraño. Es como un cirujano le dice, voy a operar a los demás, pues leyendo un par de libros de anatomía. Nadie se le ocurriría. Entonces nosotros con el sendero espiritual pensamos, bueno, yo solo me lo haré. Es una visión errónea en la tradición budista. No es posible. Necesitas causas secundarias, textos, transmisiones. Necesitas a alguien que te explique, alguien que sepa de lo que está hablando, que te explique, que tenga un linaje. Porque se explica al autor, porque estas enseñanzas que recibís no vienen de Isidro, vienen de nuestros maestros. Y podemos daros el nombre, aquí hay un libro donde salen los nombres desde Sakyamuni Buda hasta hoy. Este es el linaje, que te han ido transmitiendo estas explicaciones para que tú tengas las experiencias que toda esta gente tuvieron. O sea, se enseña, se escuchan estas instrucciones para que nosotros lleguemos a la iluminación, nada más ni nada menos. No es otro el propósito. Porque aquí él sintetiza todos los puntos de las escrituras del victorioso siguiendo la tradición de los grandes pioneros, los llaman pioneros Nagarjuna y Asanga, porque esto tiene que ver con, esto es quizás un poco técnico, pero en el budismo se divide en Hinayana o Theravada, mejor, y Mahayana. Y la enseñanza Mahayana durante 4 o 5 siglos se escondió. La maleza, diríamos, cubrió el sendero de lo que era la tradición Mahayana. Pervivió muchísimo la tradición Theravada en Sri Lanka, en el siglo II-III a.C. Los hijos del rey Ashoka, budista, famoso rey budista de la India, en Sri Lanka pidieron a Ashoka que se introdujera el budismo a esa isla, y el budismo, los hijos de Ashoka fueron a transmitir el budismo, y por eso existe el budismo Theravada en Sri Lanka. Y de ahí se fue esparciendo hacia todos los lados. Pero la tradición Mahayana quedó durante 300 o 400 años escondida. Y Nagarjuna y Asanga lo que hicieron los llaman bulldozers, porque saquearon la maleza de caminos que ya existían, que era el
propósito del Buda de enseñar sobre el vacío, de enseñar sobre cosas que no están en la tradición Theravada. De ahí viene esta diferencia entre Mahayana y Theravada. Y por esto aquí la Tsongkhapa venera la fuerza sobre todo de Nagarjuna y Asanga, porque ellos dos fueron los que redescubrieron algo que ya estaba en la enseñanza, que es el sendero Mahayana. Entonces, constituye el sistema de Dharma de los seres supremos que progresan hacia el estado de la omnisciencia. El estado de Buda es omnisciente. Omnisciente significa que conoces la realidad. Conoces la realidad. El estado de Buda no es que levites o que vueles por el cielo, es conocer la realidad, la naturaleza convencional y última de las cosas. Nada más. Buda no es omnipotente, no existe la omnipotencia, porque todo es vacío. Si las cosas son vacías, es imposible que exista un fenómeno omnipotente. Omnipotente significa que no depende de nada, que existe por sí mismo, por su propio lado, sin depender de causas, condiciones. Y es un fenómeno inexistente, descubrió Buda. Todas las religiones se apoyan en la omnipotencia. Todas. Llámale Prakriti, llámale naturaleza fundamental en castellano, llámale Ishvara, pero tienen rasgos de existencia propia. Y el Buda descubrió que no existe nada con existencia propia. Todo es dependiente. Todo depende de causas, condiciones, todo depende de partes y todo depende de base de imputación y objeto imputado. Aparte de esto, no existe nada que exista por su propio lado. Y esto es lo que se enseña en el Landre. A que estés cómodo en esta. Todo existe, pero nada existe de modo independiente. Todo tiene causas. Por lo tanto, esto nos lleva a que las causas que estamos sembrando ahora son reales, carecen de existencia intrínseca y por esto pueden producir el efecto de más conocimiento y más sabiduría. El estado de Buda no es una existencia absoluta, última, es una existencia dependiente, por lo tanto vacía. El estado en el que estamos nosotros no existe de manera última, porque si no, no haría falta escuchar enseñanzas. Siempre seríamos igual que ahora. El hecho de que seamos dependientes significa que si escuchas con atención, todas las semillas que siembras en tu conciencia, debido a que son dependientes, van a dar su fruto. ¿Dónde? En tu propia conciencia. ¿Cómo? Con más sabiduría, más alejamiento de la ignorancia, por lo tanto, más felicidad, más bienestar interno. ¿Por qué? Porque tienes más comprensión de quién eres, de lo que eres. Entonces aquí un punto más, constituye el sistema del Dharma de los seres supremos que progresan hacia el estado de la omnisciencia y contiene, sin omisión, todas las etapas que deben practicar los tres tipos de personas. Esta es la parte fundamental del Landren. Podéis hacer todo lo que podemos practicar Tantra. Podemos practicar Dzogchen, podemos practicar Mahamudra, que se conocen como las grandes prácticas, las prácticas más elevadas. Sin conocer los tres tipos de seres no hay ni Tantra, ni Dzogchen, ni Mahamudra. Porque todos estos textos empiezan con avisando de que tienes que practicar las prácticas de los tres tipos de seres. ¿Vale? Fijaros bien en el texto si queréis para aprender más sobre el libro. Están los preliminares, que es donde estamos ahora. Después vienen las etapas de las personas de capacidad inicial, después las etapas de las personas de capacidad media y después las etapas de las personas de capacidad superior. Después viene el último capítulo, que es concentración y sabiduría o concentración y vipassana. Aquí tienes todo el mapa, todo el GPS para llegar donde quieres llegar. Los tres tipos de persona son... El Landren lo que te enseña es a transformar tu motivación. Para transformarte, te tienes que transformar en un ser de capacidad inicial. Te tienes que transformar en un ser de capacidad media y tú te tienes que transformar en un ser de capacidad superior. La metodología viene en cada capítulo. Si haces esto, si meditas en la muerte, si meditas en el potencial humano, si meditas en la ley de causa y efecto, tu mente va a transformarse. ¿En qué? En un ser de capacidad inicial. En Occidente hay una visión errónea, es decir, no, yo no soy un ser de capacidad inicial, yo soy un ser de capacidad superior.
Y el texto del Landrin te rebaja, te pone los pies en el suelo. Para ser un ser de capacidad superior es imposible si no eres un ser de capacidad inicial o media. El Landrin lo deja claro, diáfano, basado en explicaciones lógicas. No es posible. Por lo tanto, la práctica para nosotros, al menos para mí, es tratar de convertirme antes de morirme en un ser de capacidad inicial. El ser de capacidad, para nosotros, que no somos un ser de capacidad inicial, nuestro dictador particular nos impulsa a buscar el placer corto de esta vida, porque no nos deja ver más allá de esta vida. Este es nuestro dictador particular que nos impide ser un ser de capacidad inicial. Hemos de gestionar este dictador interno. Padecemos como una miopía profundamente enraizada y su fuerza nos ata a las cosas temporales convencidos de que son lo más importante de nuestra existencia. No significa que sea malo o negativo disfrutar de las cosas de esta vida. Esto el Buda no lo dijo nunca. Que rechaces el placer temporal, que no bebas lo que te gusta beber, que no comas lo que te gusta comer, que no viajes, que no escuches música, etc. El Buda no dijo nunca esto. En muchas religiones se castiga el placer. El Buda no mencionó eso, no está ni, no lo veréis aquí. El Buda lo que dice es, vigila que no te confunda. Este no es el propósito último de la existencia. No es el propósito último. Estamos conseguidos de que conseguir lo bueno y apartarnos de lo malo, estamos convencidos de que conseguir lo bueno y apartarnos de lo malo constituye el sentido último de la vida. Lo tenemos que hacer, por supuesto que no tenemos que buscar lo malo. Si podemos evitar tener experiencias desagradables, lo hemos de hacer. Y si podemos conseguir experiencias agradables, lo hemos de hacer. Pero no a costa de crear actividades negativas que perjudiquen a los demás. Un ser de capacidad inicial no hace esto. No lo hace. Está convencido de... Nosotros estamos esclavizados con la creencia de que este corto espacio de vida lo es todo. Y como que no lo es todo, es un error, es una miopía profunda, porque después de esta vida vamos a seguir, y esto se explicará más adelante. Por lo tanto, Buda identificó esta actitud de no ver más allá de esta vida como una de las causas del 95% del sufrimiento que experimentamos los seres en esta vida. Es decir, no abrir la mente hacia el más allá es causa de mucho del sufrimiento que experimentamos en esta vida. Nos paraliza, solo nos hace ver como importante lo que ocurre en el momento presente exclusivamente. Y un ser de capacidad inicial sabe que este cuerpo es muy valioso, que este cuerpo es la raíz del sufrimiento y la raíz del bienestar, por lo tanto, pone las causas para apartarse del malestar y cultivar bienestar constantemente, las 24 horas del día. Si tienes intenciones negativas, las detecta, las purifica, intenta actuar correctamente, intenta purificar lo que hace mal. Entonces, normalmente nosotros estamos apegados a las maravillas pasajeras de esta vida, dice, creyendo que nos van a proporcionar algo que no pueden proporcionarnos porque las cosas maravillosas de esta vida son transitorias. Duran poco. Estamos de paso. Y en cualquier momento ya estamos en la siguiente vida. Por lo tanto, mientras estemos obviando nuestra realidad, que es que estamos de paso, mientras obviemos nuestra realidad, esto es causa de mucho dolor. Por lo tanto, hemos de ampliar nuestra perspectiva. Y aquí la práctica de la persona de capacidad inicial es una ética, intenta practicar ética profundamente. No toma refugio en Buda, Dharma y Sangha porque sabe lo que significa. Necesitas un refugio, estamos solos ante el peligro. Y por esto el ser de capacidad inicial tiene una profunda confianza en las enseñanzas, tiene una profunda confianza en su ser interno. Actúa correctamente y si actúa mal, purifica. Actúa correctamente y si actúa mal, purifica una y otra vez su conciencia.
El ser de nivel medio no solo practica esto, sino que además él lo que intenta controlar es lo que está detrás de la actividad negativa. Toda actividad negativa viene de los kleshas, las aflicciones negativas, basadas en la ignorancia. Por lo tanto, el ser de capacidad inicial no solo gestiona la ética, sino que gestiona lo que está detrás, sus engaños. Es un trabajo interior, el desarrollo espiritual. Es interior. Tú puedes ser cristiano, puedes ser musulmán, puedes ser ateo, puedes ser antirreligioso. Mientras en nuestro interior haya ignorancia, apego y ira, siempre hay malestar. Siempre habrá malestar. El hecho de que seas budista no te exime de tener emociones afectivas. Lo único que hace en el budismo es reconocer lo que está ocurriendo en tu interior, pero el hecho de que recites 4 mantras, pensar que vas a ser siempre feliz, esto es totalmente ilusorio. En el budismo no se contempla de esta manera. Entonces el Lamrim lo que hace es, primer nivel, vigilas los actos. Nivel medio, vigilas lo que está detrás de los actos, que es nuestro interior. Las fuerzas internas, kleshas, emociones aflictivas, que pululan por nuestro interior, que te impulsan a actuar de manera errónea. Y en el tercer nivel, cuando tienes todo esto muy profundizado, cuando tienes esto que es una experiencia interna, que puede ser pequeñita, puede ser inferencial, es decir, intelectualmente adquirida o directa, después puedes trabajar con eficacia con las prácticas de la bodhicitta, el amor, la compasión, porque te das cuenta de que tenemos la fuerza negativa del egoísmo, que se pone a uno mismo por delante de los demás, y luego trabajas con esto y con las perfecciones para ir gestionando estas fuerzas negativas que están en nuestro interior. Si no hacemos nada con ellas, nos van a acompañar siempre en nuestra vida. Nos van a acompañar. Si no hacemos nada, van a estar siempre. Aunque no te lo creas, en la siguiente vida van a formar parte de tu make-up, de tu constitución psicofísica. ¿Por qué? Pues están ahí. Y el cuerpo lo dejamos, pero la mente sigue. Por lo tanto, los 3 niveles de motivación es, una vez se explican los preliminares, es la práctica primordial del practicante. Entonces, el Lamrim lo que hace es apartarte de tu zona de confort, porque hay muchas resistencias que tenemos ante estas informaciones. Y el Lamrim lo que hace es, te saca la alfombra, te saca tus seguridades. Si os sentís incómodos, quiere decir que estáis escuchando bien, porque el Lamrim lo que hace es ir en contra de nuestra ignorancia, visiones erróneas que tenemos de la realidad que no son adecuadas ni ajustadas. Por tanto, es una revolución interna que el practicante hace en su interior. Este es el sendero espiritual en la tradición budista. Todo esto es accesorio, secundario. Es importante. Cuanto más te desarrolles, es muy importante, pero es secundario. Lo importante es esto, los cambios internos. Y estos cambios internos tienen una parte que es intelectual y una parte que es meditativa. La parte intelectual la tienes que entender y por esto escuchar estas instrucciones es tan importante. Entonces, para terminar, hemos hablado aquí de la iluminación, de la omnisciencia. ¿Es posible? La respuesta es sí. ¿Pero por qué sí? ¿Porque lo dice el Buda? No, por la lógica. El sufrimiento y las causas del sufrimiento tienen una raíz que está en nuestro interior. Tienen una raíz. En consecuencia, si arrancas de cuajo la raíz, las causas del sufrimiento ya no están más en tu interior. La raíz es la ignorancia y la actividad que haces impulsado por ella. Arrancar esto no es fácil. No es fácil. Pero este es el propósito que da sentido a nuestra existencia. No hay un propósito más elevado. Puede ser maestro, puede ser arquitecto, puede ser cirujano. Y esto satisface a la persona, son actividades buenas. Puede ser barrendero, puede ser alguien jardinero. Todas las profesiones ayudan a los demás, todas son virtuosas, todas son positivas. Pero lo que da propósito a la existencia es el propósito interno.
Después no hay mentes bajas, constantes. Muchas de las mentes bajas que tenemos es porque no encontramos un propósito en nuestra existencia. El propósito más elevado es eliminar la raíz del sufrimiento. No sé si hay otro. El propósito más elevado es poner las causas para algún día eliminar la raíz del sufrimiento. Pero el sufrimiento muchos sabemos lo que es. Quizás los que no hemos experimentado muchas cosas dolorosas, pues podemos pensar, bueno, igual yo me escapo. Pero la vida siguiente sigue. Hay una fuerza que te impulsa, no te vas a escapar de lo que es natural. Y es que un instante de conciencia da pie a un instante inmediatamente posterior, y este da pie a un instante inmediatamente posterior. El cuerpo se va, y este instante de conciencia sigue dando pie a un instante de conciencia posterior. ¿Sí? Hasta que no arregles esto, no hay garantía de dónde va a estar. Puede estar bien, puede estar mal, puede estar bien y mal, puede estar peor, pero siempre estarás dentro del ciclo de ignorancia y efectos. Por lo tanto, el sufrimiento y su raíz tiene, el sufrimiento y la raíz del sufrimiento tienen unas causas específicas, principales y secundarias, se pueden eliminar. Y se pueden eliminar porque los fenómenos, el Buda explicó, no son fijos, no son estáticos, no hay nada que sea permanente. Nuestros estados de conciencia son transitorios. Como hemos explicado antes, puede haber sensaciones que son resultados de mis vidas previas o de mis actos previos que aparecen en un momento específico. Y luego esto produce más sensaciones negativas. Pero todo esto ocurre en un ambiente de transitoriedad. Nada es fijo. Nada es fijo. Y esto es lo que nos enseña el Lam Rim. Por lo tanto, puesto que todo es transitorio, es posible que si pones las causas para eliminar la raíz del sufrimiento, que no es un fenómeno estático, se pueda eliminar. Y esto también ocurre porque hay un oponente. Si decimos que la raíz del sufrimiento es la ignorancia, el antídoto es la sabiduría. Para eliminar la oscuridad, abres la luz y se enciende la oscuridad. Lo ves todo. Aquí me parece que sale, o si no en los textos del Lorry, que más adelante introduciremos también este texto, el ejemplo lógico que utilizan cuando se habla de la ignorancia y la sabiduría, es que si alguien tiene frío, si te acercas al calor, el frío desaparece. Entonces, si alguien tiene ignorancia, cuanta más sabiduría, la ignorancia va perdiendo fuerza. Por lo tanto, la iluminación es posible. Y por esto se estudia. Esta motivación la tenemos para estudiar el Lam Rim. Estas son palabras mayores. El Lam Rim es excepcional. Es lo mejor que podéis recibir. Y por esto, ya a la edad que tengo, poder hablar del Lam Rim para mí seguramente me va a llevar mucho tiempo, pero es lo mejor que puedo hacer. A vosotros os conozco desde hace muchos años y entender bien el Lam Rim, sobre la base de la comprensión profunda del Lam Rim puedes construir más. Sin una comprensión profunda del Lam Rim, lo que sea que construyas, lo construyes en aguas movedizas. Por lo tanto, si tenéis alguna pregunta, ya vamos adelantando el texto y os iré explicando más si tenéis alguna pregunta. Quería preguntar sobre el sentido de la renuncia en el budismo. Sin renuncia no hay iluminación. A ver, renuncia es un término... ¿Cómo entiendes la palabra renuncia? Renunciar al ego es renunciar a todo lo que se supone. Vale, esta es una respuesta muy profunda. Renuncia es un término, ya sabéis, no me gusta nada. Los traductores tenemos dificultades. Renuncia es lo que dice, es renunciar al ego. Bueno, la renuncia de la que se menciona en el budismo se acerca a lo que dices. En el nivel medio es donde aparece la renuncia. En el nivel inicial el practicante renuncia a la fantasía de que las cosas de esta vida te van a dar felicidad. No es que renuncies a que si tienes una casa bonita la vendas o la dejes, a lo que renuncia el practicante de nivel inicial es a la esperanza vana de encontrar felicidad
esencial donde no la puedes encontrar. Y esto va creciendo con el tiempo. Renuncias a esto. Por lo tanto, como sabes que vas a seguir, practicas ética con mucha fuerza. Intentas practicar ética. En el nivel medio, la renuncia, como tú bien dices, porque esta es la definición adecuada de la renuncia implicaría comprender las 4 nobles verdades. Comprender que la vida es sufrimiento, como estamos describiendo, y que el sufrimiento está motivado por emociones afectivas y estas están motivadas por la ignorancia fundamental que desconoce la naturaleza de las cosas, de quién soy yo específicamente y de cómo existen las cosas. Entonces, la renuncia profunda es renunciar a tu ignorancia. Esta es la renuncia profunda. Si renuncias de verdad a la ignorancia, pondrás energía en las áreas adecuadas para eliminarla. La renuncia tiene que ver con esta. Esta es la renuncia más profunda. Abandonar, entender que hasta que no abandones la ignorancia fundamental que todos transportamos, seas lo que seas, estés donde estés, la felicidad siempre se te va a escapar. Siempre vas a estar sometido por el dukkha, el sufrimiento del samsara. Entonces la renuncia, esto es la definición profunda de la renuncia. Tenemos que renunciar a la influencia de nuestra ignorancia. Por lo tanto, lo que tiene que hacer esto, si es renuncia auténtica, es a dedicarte a comprender la sabiduría. Y básicamente el estudio del Lamrim. Pero tiene razón, la renuncia no es la renuncia de las cosas, sino renunciar a la ignorancia fundamental, que es la que pone en movimiento todo nuestro sufrimiento. Tiene otros matices, pero es correcto. El término ego en la tradición budista no está. La ignorancia fundamental es creer que eres lo que no eres. Nosotros estamos convencidos de que tenemos unas características específicas independientes en el yo, por ejemplo, y esto es un fenómeno que nunca ha estado en el yo. Entonces, abandonar, el comprender que esto es un error, produce la sabiduría que entiende la verdadera naturaleza del yo, que es dependiente. El yo existe en la tradición budista. Buda puede decir, yo hago esto, yo hago aquello. Es a nivel relativo, a nivel para que las personas nos podamos entender. Lo que no existe en la mente de un Buda es lo que viene a posteriori. Es malinterpretar la naturaleza de ese yo que es dependiente. Nosotros los tenemos mezclados y por esto sufrimos, si no, no habría sufrimiento en nosotros. Entonces, renunciar a este error fundamental con el que ya venimos, esta es la renuncia que se tiene que ir cultivando. Porque cuanto más cultives esta renuncia, más energía pondrás en descubrir la sabiduría que la elimina. Es decir, porque los 3 niveles de motivación, este que me estás preguntando es el segundo. Nosotros hemos de transformar nuestra mente como practicantes en estos 3 niveles de motivación. Y el Lamrim te da las pautas para poder hacer esto posible. Dime. Has comentado que nos debemos convertir en seres de capacidad inicial. Sí. Entonces, como que en otros cursos contigo hemos estudiado Mahamudra, la vacuidad, que son enseñanzas superiores. Sí. Entonces, un poco, ¿cuánto nos beneficia escuchar, contemplar y meditar enseñanzas superiores si realmente nuestro objetivo debería ser convertirnos en seres de capacidad inicial? Totalmente de acuerdo. Es muy beneficioso escuchar enseñanzas para las que no estamos cualificados porque deja semillas en la conciencia y estas van a dar un resultado. Pero, déjame decirte una cosa, la práctica principal del ser de capacidad inicial es la ley de causa y efecto. ¿Sí? Esto es lo que hace, es decir, viendo que después de esta muerte, por eso la muerte aparecerá en el próximo curso, la muerte es uno de los objetos de concentración del ser de capacidad inicial, siendo consciente de que podemos morir en cualquier instante y sabiendo que no sabes a ciencia cierta qué tipo de existencia tendrás después, no puedes garantizar que sea mejor, puede ser peor. Entonces uno se siente un poco inseguro y toma refugio en Buda, Dharma y Sangha. ¿Vale? Tomar refugio en Buda, Dharma y Sangha no significa recitar tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha 100.000 veces.
significa Buda, Dharma y Sangha no tienen poder para evitarte el sufrimiento en vidas futuras. Buda, Dharma y Sangha lo que te indica es practica tú la ley de causa y efecto y esto hará que tú tengas tu refugio para evitar caer en reinos inferiores en las vidas futuras. Entonces, esto es un ser de capacidad inicial. Yo no sé tú, yo no estoy en este punto. No soy un ser de capacidad inicial, ni siquiera. ¿Vale? Entonces, pero hay una cosa. Cuando estudias bien la ley de causa y efecto, ya estás estudiando el vacío del tercer nivel. Porque la ley de causa y efecto es la manifestación más burda del vacío. Si entiendes bien la ley de causa y efecto, entiendes el vacío. Si entiendes el vacío y rechazas la ley de causa y efecto, es que no entiendes ni el uno ni el otro. Cuando tú practicas la ley de causa y efecto, el Buda, con su inmensa sabiduría, ya te está dirigiendo a que comprendas las prácticas del nivel superior, específicamente las prácticas de Vipassana o de la visión superior, que te indican que todos los fenómenos son vacíos de existencia intrínseca. Porque la ley de causa y efecto lo que te indica, lo que te enseña es que, puesto que las cosas son vacías, si actúas bien, recibirás bien como consecuencia. Si actúas mal, recibirás malestar como consecuencia. ¿Por qué? Porque todo es vacío de existencia intrínseca. Puesto que las cosas son vacías de existencia intrínseca, cualquier acto negativo que haces o piensas, va a poner repercusiones en tu propia mente y tú las vas a experimentar. Por la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto funciona en el vacío, porque todo es vacío de existencia intrínseca. Ahora, tenemos que entender lo que significa el vacío de existencia intrínseca. No es la nada. Vacío de existencia intrínseca te indica que todo es dependiente de causas y condiciones. Y la manifestación más burda de la ley de dependencia es la ley de causa y efecto. Actúa bien y recibes bienestar. Actúa mal y recibes malestar. Por lo tanto, esto transforma tu interior completamente. Respetando la ley de causa y efecto te acercas al vacío. Si no la respetas, te alejas del vacío. Porque la buena comprensión del vacío te indica respetar la ley de causa y efecto. Por lo tanto, cuando practicas en las prácticas del nivel inicial, lo veréis en la próxima sesión. Cuando practicas bien el sendero espiritual y practicas de verdad el nivel inicial, te estás acercando al segundo y al tercero. Están interrelacionados, si no estarían separados, ¿me entiendes? Se explican por separado, pero hay una imagen de Atisha que explica esto. Gracias por esta pregunta que es muy profunda. Entonces, muchas gracias. A las 12:15 nos volvemos a ver. Descansad. Queremos disculparnos por el... Seguramente os lo han explicado, este es un sitio nuevo, tienen unas normas distintas, por lo tanto vamos a ver, ha habido una confusión, nosotros pensábamos que todo el mundo tendría la habitación como era habitual y aquí funcionan, por decirlo así, como un hotel. ¿Entendéis? No tiene nada que ver con la organización nuestra, es simplemente por la organización que tienen aquí. Vamos a ver cómo lo podemos arreglar para futuros encuentros. ¿Vale? Muchas gracias a todo el mundo y descansad. A las 12:15 nos volvemos a ver.